¿Alguna vez has notado que la prosperidad no transforma a nadie, solo lo revela? Cuando llega el dinero, cuando se abren las puertas, cuando el poder de elección aumenta, algo silencioso sucede dentro de nosotros. Lo que estaba escondido en el corazón viene a la superficie. La prosperidad actúa como un espejo. No crea carácter, solo muestra quién realmente lo somos, cuando ya no necesitamos luchar por sobrevivir. Muchos creen que prosperar es una recompensa, pero la sabiduría antigua nos enseña algo más profundo. La prosperidad es una prueba que revela prioridades, disciplina, autocontrol y propósito. Es fácil parecer virtuoso en la escasez. Es difícil quedarse completo cuando hay abundancia. Por lo tanto, Dios no usa la prosperidad solo para bendecir, lo usa para revelar. Hay personas que al prosperar se vuelven generosas, silenciosas y responsables. Otros, ante la misma abundancia, se vuelven impulsivos, orgullosos y vacíos. O el dinero solo amplifica lo que ya existía. Así como la presión revela las grietas de una estructura, la prosperidad revela las fisuras del alma. Y es exactamente por eso, ella nunca llega antes del momento adecuado. La sabiduría bíblica no trata la prosperidad como un fin, sino como un medio, un instrumento pedagógico, un campo de pruebas. Dios se da cuenta no solo de cuánto puedes ganar, pero cómo decides vivir cuando puedes elegir. Elige gastar o guardar, mostrar o silenciar, servir o dominar, construir un legado o simplemente satisfacer deseos inmediatos. Quizás esté buscando prosperidad creyendo que le traerá paz, identidad o valor. Pero, ¿qué pasa si se trata simplemente de mostrar que esas cosas nunca existieron en primer lugar? ¿Dinero? ¿Qué pasa si la abundancia llega y revela que todavía falta un gobierno interno? O al contrario, para confirmar que ya has aprendido a ser fiel en lo invisible. Este video no trata sobre hacerse rico rápidamente. Se trata de entender por qué Dios permite a algunos prosperan y por qué otros todavía se están preparando. Aquí no lo haces. Encontrarás fórmulas, pero principios. No promesas vacías, sino verdades que atraviesan generaciones. Si sientes que este viaje es para ti, quédate hasta el final. Cada principio revelado aquí puede reposicionar no solo sus finanzas, sino también su conciencia. Porque al final la pregunta no es ¿cuánto prosperarás? La pregunta es ¿en quién te convertirás cuando prosperes? La prosperidad siempre revela lo que es primero en el corazón de un hombre. Antes del llega el dinero, muchos dicen que harían el bien, que ayudarían a los demás, que vivirían con equilibrio. Pero cuando finalmente se presenta la abundancia, las opciones hablan más fuerte que las intenciones. Es en este punto que la prosperidad deja de ser una bendición silenciosa y se convierte en un examen espiritual. Mire con atención. Cuando los recursos aumentan, ¿hacia dónde se mueve su atención? ¿Para consumo inmediato o para construir algo duradero? ¿Para exhibición o para la estructura? ¿Por placer rápido o por legado? La prosperidad no responde a estas preguntas. Ella las expone. Revela si el centro de la vida es la comodidad o el propósito. La sabiduría antigua enseña que el corazón siempre sigue al tesoro, no al revés. Eso, lo que priorizas cuando tienes libertad de elección, muestra quién gobierna dentro de ti. Hay personas que cuando prosperan reorganizan su vida, su tiempo y sus relaciones. Otros solo magnifican viejos hábitos, desordenados. El dinero no crea adicciones. Da escala a lo que ya existía en silencio. Pensemos en el granjero sabio. Cuando la cosecha es buena, no consume todas las semillas. Separa, almacena y planifica la próxima temporada. Los imprudentes celebran como si la abundancia era eterna. La diferencia entre ambos no está en la cantidad cosechada, sino en la prioridad establecida. Uno piensa en el mañana, el otro vive rehén de la hora. En el mundo moderno, esto se manifiesta claramente. Prosperar puede significar ganar más, vender más, crecer más rápido. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿A qué te dedicas? ¿Primero con lo que recibes? ¿Inviertes en estructura o apariencia? ¿En conocimiento o en estado? ¿En paz o en validación externa?
Tus prioridades revelan si eres construir una base o simplemente ocupar un escenario. Dios observa este movimiento silencioso, no como un juez apresurado, sino como un agricultor experimentado. Sabe que quien prioriza correctamente cuando tiene poco, será listo para gestionar mucho, pero quien pierde su gobierno interior ante la abundancia, todavía necesita aprender en el campo invisible de la disciplina. La prosperidad, por tanto, no empieza en tu bolsillo, comienza en orden, orden de valores, orden de decisiones, orden de finalidad. Cuando este orden existe, el dinero encuentra dirección. Cuando no existe, la abundancia se convierte en confusión disfrazada de éxito. Y aquí está el truco. Tus prioridades actuales ya están preparando al tipo de persona quien serás cuando prosperes. Dinero solo CH. Se le pedirá que confirme esto. En el siguiente paso de este viaje, hay algo aún más delicado que la prioridad, la disciplina. Porque no basta con saber que es importante, hay que apoyarlo en todo momento días, incluso cuando nadie está mirando. La prosperidad tiene un hábito silencioso. Acelera lo que ya está en movimiento dentro de ti. Si hay disciplina, aumenta la constancia. Si hay impulsividad, intensifica el descontrol. Por lo tanto, cuando los recursos aumentan, algunos construyen con firmeza mientras que otras se pierden en exceso. El dinero no te enseña a administrar, exige lo que ya se ha aprendido o se ha descuidado. La disciplina es la capacidad de decir no hoy para proteger el mañana. La impulsividad es la urgencia de satisfacer el ahora, aunque cueste el futuro. Cuando la prosperidad llega, estas dos fuerzas entran en conflicto. Quien vivió sin gobierno interno comienza a confundir libertad con permiso. Quien ha entrenado la constancia transforma la libertad en estrategia. La sabiduría antigua compara la disciplina con una mano diligente. No es la mano apresurada ni la mano ansiosa, es la mano firme. Ella trabaja cuando toca trabajar y descansa. Cuando llega el momento de descansar, ella no reacciona a todos los deseos, ni se mueve con comparación. La prosperidad encuentra descanso en esta mano porque sabe construir en ella. Silencio. La impulsividad se manifiesta en pequeñas decisiones que parecen inofensivas, gastos sin planificación, compromisos adquiridos sin reflexión, proyectos iniciados sin raíces. Cuando hay poco, el daño parece pequeño. Cuando hay demasiados, los errores se vuelven caro. La prosperidad solo revela el costo real de vivir sin disciplina. Observe cómo esto se aplica a la vida cotidiana moderna. Más ingresos pueden significar más consumo, más estatus, más distracciones, o podría significar más estructura, más preparación, más visión. La diferencia no está en el valor, sino en el hábito cultivado. Sin disciplina nacido con dinero, nace en la rutina invisible, cuando nadie mira. El agricultor disciplinado no cambia su comportamiento porque la cosecha haya sido buena. Él mantiene el ritmo, separa semillas, cuida el suelo y respeta los ciclos. El impulsivo, por el contrario, celebre como si el mañana estuviera garantizado. Se construye continuidad. El otro vive por picos. La prosperidad sostiene solo a los primeros. Dios usa la prosperidad para revelar a quienes ya han aprendido a gobernar los deseos. No porque es estricto, pero porque sabe que la falta de disciplina convierte la abundancia en peso. Donde no hay constancia, el exceso se convierte en una carga. Donde hay autocontrol, aunque sea un poco, multiplica. Tal vez aún no hayas prosperado como imaginas porque estás siendo entrenado en esto. Punto exacto. No para limitar tu alegría, sino para proteger tu futuro. La disciplina no es una prisión, es el lenguaje silencioso de la libertad, responsable. Y hay algo aún más profundo que la disciplina externa, el dominio interior. ¿Por qué? Prosperar sin aprender a gobernar las emociones es como construir una casa fuerte sobre un terreno inestable. Esto es lo que revelará el siguiente principio. Llega un punto en el que la disciplina externa ya no es suficiente. Fue entonces cuando la prosperidad pone a prueba el corazón. El autocontrol no se trata solo de controlar los gastos o horarios. Se trata de gobernar las emociones cuando las opciones se multiplican. Cuando hay abundancia,
surgen invitaciones silenciosas: orgullo, comparación, prisa, vanidad. Quien no ha aprendido a el que gobierna el interior se convierte en rehén del exterior? La sabiduría antigua enseña que dominarse a uno mismo es más grande que conquistar territorios. Esto se debe a que la batalla más grande no ocurre en el mercado, ni en el trabajo, ni en los negocios. Sucede dentro. La prosperidad magnifica esta batalla. Ofrece poder de toma de decisiones, pero exige madurez emocional. Sin autocontrol, un exceso de opciones se vuelve ansiedad. Observe cómo esto se manifiesta. Cuando el dinero aumenta, también aumentan las voces alrededor, opiniones, expectativas, presiones sutiles para mantener una imagen. Muchos pasan a vivir para apoyar una versión de sí mismos que agrada a los demás, pero los agota adentro. La prosperidad, entonces, deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión de oro. El autocontrol crea silencio interior. Te permite elegir con calma cuando todos ellos corren. Le permite esperar cuando todos presionan. Le permite decir no, incluso cuando el sí provocaría un aplauso inmediato. Esta fuerza invisible es lo que sostiene la prosperidad a largo plazo. Sin él, incluso los grandes logros se vuelven inestables. Pensemos de nuevo en el granjero. No arranca la planta para ver si está creciendo. Él confía en el proceso. Asimismo, el que tiene dominio propio no necesita probar nada ni todo, el tiempo. Él entiende que el verdadero crecimiento ocurre debajo de la superficie. La prosperidad se basa en este entendimiento, porque no necesita ser defendida con ansiedad. En el mundo moderno, la falta de autocontrol se manifiesta en decisiones apresuradas, inversiones realizadas por miedo a convertirse desde fuera, gasto motivado por la comparación, cambios repentinos impulsados por la emoción. Todo esto revela no una falta de dinero, sino una falta de gobierno interno. La prosperidad solo magnifica el impacto de estas decisiones. Dios permite que algunos prosperen lentamente, porque el corazón todavía está aprendiendo a permanecer en paz. Paz para esperar, paz para elegir, paz para no reaccionar. El dominio ella misma no sofoca los deseos. Él los organiza, pone cada impulso en su debido lugar. Cuando existe esta madurez, la prosperidad deja de ser peligrosa. Se vuelve estable, silencioso y sostenible. Pero cuando no existe, el éxito se convierte en un campo minado, emocional. Y aquí está la transición inevitable. Aquellos que se dominan a sí mismos comienzan a ver más allá de lo ahora. No vive solo para satisfacer el presente, sino para construir algo que sobrevivir al tiempo. Es en este punto cuando la prosperidad revela otra cosa esencial: su relación con el futuro. Eso es lo que veremos a continuación. La prosperidad también revela cómo ves el tiempo. Para algunos es una invitación, para consumo inmediato. Para otros, es una oportunidad para la construcción paciente. O la inmediatez busca una recompensa rápida. La visión de largo plazo busca solidez. Cuando a medida que aumentan los recursos, esta diferencia se hace evidente. El dinero solo brilla si vivir el ahora o construir para el mañana. La sabiduría antigua siempre ha honrado a quienes piensan en el futuro, no como alguien que espera futuro, sino como alguien responsable de lo que vendrá. La visión a largo plazo no es una prisa disfrazado, es constancia con dirección. Quienes lo tienen, entienden que la prosperidad no es un evento, es un proceso. La inmediatez, por otra parte, trata cada ganancia como si fuera la última, y cada decisión como si no hubiera consecuencias. Vea cómo esto se manifiesta en la práctica. Cuando llega la prosperidad, algunos invierten en conocimiento, estructura, preparación y reserva. Otros amplían el patrón de consumo sin ampliar la base que lo soporta. Se construyen cimientos invisibles. El otro construye muros, vistosos sobre cimientos frágiles. El tiempo revela qué elección fue acertada. El agricultor con una visión a largo plazo no solo celebra la cosecha actual, él mira el suelo, clima y ciclos. Sabe que una temporada favorable no garantiza la siguiente. Por tanto, actúa con prudencia. El inmediatista, por el contrario, consume como si el cielo nunca cambiaría.
La prosperidad recompensa solo a quienes respetan el tiempo. En el mundo moderno, se fomenta constantemente la inmediatez, resultados rápidos, promesas instantáneas, comparaciones constantes. Prosperar en este entorno requiere claridad. Requiere resistir la tentación de vivir como si todo tuviera que suceder ahora. Quien tiene visión y entiende que las decisiones apresuradas cobran alto interés en el futuro. Dios observa cómo manejas la brecha entre el deseo y la satisfacción, la madurez. Lo espiritual aparece exactamente en este espacio. Cuando puedas esperar, planificar y prepararse, demuestra que se puede sostener lo que está por venir. La prosperidad. Encuentra descansa en esa clase de corazón, porque sabes que no será en vano. Quizás ya hayas notado personas que prosperaron rápidamente y lo perdieron todo con misma velocidad. No faltó dinero, faltaba visión. No hubo paciencia para permitir que la base creció al mismo ritmo que los resultados. La visión a largo plazo protege contra caídas silenciosas. Y aquí llega un punto decisivo en este camino. Si puedes ver más allá de la hora, comienza a cambiar su identidad. Dejas de actuar como alguien que reacciona ante circunstancias y comienza a actuar como alguien que gobierna las elecciones. La prosperidad entonces ya no es algo que te sucede, es algo que fluye a través de ti. Este cambio de postura nos lleva a una revelación aún más profunda. ¿Por qué? Prosperar no se trata solo de tiempo y dinero, sino de quién gobierna. Eso es lo que separa mentalidades y define destinos. Aquí es exactamente donde entra en juego el siguiente principio. La prosperidad revela algo de lo que pocos se dan cuenta. No cambia la posición interior de las personas. Gente simplemente lo expone. Hay quienes prosperan con una mentalidad de servicio, y hay quienes prosperar con la mentalidad de un rey. La diferencia no está en el dinero, sino en la forma en que una persona enfrenta la responsabilidad de gobernar los recursos, las decisiones y el impacto. La mentalidad de servicio vive reaccionando. Reacciona al mercado, opiniones, circunstancias, a las emociones. Incluso cuando prospera, sigue dependiendo de la validación externa. Gastar, demostrar, decidir agradar, trabajar para no perder. Ya la mentalidad de un rey gobierna, no porque domine a la gente, sino porque se gobierna a sí mismo. Él decide con calma, actúa con propósito y piensa en el territorio, no en la supervivencia. La prosperidad amplía esta diferencia. El siervo, cuando recibe más, tiene miedo de perder. El rey, cuando recibe más, siente la responsabilidad de administrar. Uno vive en un estado de defensa, el otro, en estado de construcción. Uno se pregunta, ¿qué puedo consumir ahora? O otro pregunta, ¿qué necesito? ¿Solo conservarlo para más tarde? El dinero solo hace esto visible distancia interior. La sabiduría antigua siempre ha distinguido estas dos posturas. El sirviente trabaja solo para salario. El rey trabaja por el legado. El sirviente piensa en un esfuerzo inmediato. El rey piensa en estructura continua. Cuando llega la prosperidad, el siervo acelera sin dirección. El rey disminuye la velocidad para planificar mejor. Uno corre, el otro gobierna el ritmo. En el mundo moderno esta diferencia aparece claramente. Hay gente que gana más pero viven con más ansiedad. Otros ganan más y llevan vidas más organizadas. No es el valor. Lo que cambia tu vida es tu postura interior frente a ella. Prosperidad sin mentalidad. El gobierno genera un caos elegante. La prosperidad con el gobierno interno genera estabilidad silencioso. Dios permite que algunos prosperen lentamente porque todavía están saliendo de la mentalidad de escasez. No para el castigo, sino para la preparación. Un reino no puede sostenerse solo con recursos. Necesita gobierno. Y el gobierno comienza desde dentro. ¿Quién no gobierna en pequeño? Las elecciones no respaldan grandes decisiones. La mentalidad de un rey no es arrogancia, es responsabilidad. Es entender que todo pasa por tus manos conlleva consecuencias. Tiempo, dinero, influencia, palabra. El rey sabes que prosperar no es solo recibir, sino responder. Responde sabiamente, constancia y visión. Cuando se produzca este cambio, la prosperidad ya no será una amenaza,
Ella se convierte en herramienta. El miedo disminuye. La comparación pierde fuerza. La prisa se detiene, porque ahora hay gobierno interno. Y donde hay gobierno, hay orden. Donde hay orden, hay crecimiento sostenible. Pero todavía falta un punto esencial en esta separación. ¿Por qué gobernar los recursos sin considerar a los demás convierte a los reyes en tiranos silenciosos? La prosperidad también revela cómo te relacionas con las personas que te rodean. Eso es lo que dice el siguiente principio. Exponer. La prosperidad no solo revela cómo manejas el dinero, sino cómo manejas gente. Cuando los recursos aumentan, tu relación con los demás se vuelve más visible. Algunos cierran, otros se expanden. Algunos empiezan a proteger excesivamente lo que tienen. Otros aprenden a compartir sabiamente. La prosperidad expone el corazón, vive en escasez o en abundancia. La generosidad no comienza cuando hay abundancia. Comienza cuando hay conciencia. Hay quienes tener poco y ser generoso, y hay quien tiene mucho y vive atrapado por el miedo a perder. El dinero solo amplifica este estado interior, que ya vivió con el corazón abierto, encuentra alegría al contribuir. Los que siempre han vivido en la desconfianza empiezan a levantar muros aún más alto. La sabiduría antigua enseña que la prosperidad que no circula se pudre desde dentro. Entonces, a medida que el agua estancada pierde vida, los recursos retenidos sin propósito pierden significado. La generosidad no es caridad impulsiva ni exhibicionismo espiritual. Es comprensión que lo que pasa por tus manos no termina en ti. Es flujo, no acumulación vacía. Observe cómo esto se manifiesta en la práctica. Las personas verdaderamente prósperas tienden a crear oportunidades, no solo consumir ventajas. Invierten en personas, tiempo, orientación y estructura. Entienden que ninguna riqueza puede sostenerse de forma aislada. Mientras que aquellos que prosperan sin generosidad y se vuelven solitarios, incluso cuando están rodeados de bienes. La prosperidad revela si ves a los demás como una amenaza o como parte de la construcción. O el siervo teme compartir. El rey entiende que multiplicarse implica más gente. La generosidad inteligente construye alianzas, fortalece la confianza y crea caminos que el dinero solo nunca se abriría. No es una pérdida, es una estrategia con un propósito. En el mundo moderno, muchos confunden generosidad con debilidad, pero la sabiduría muestra lo contrario. Quienes confían en lo que construyen no tienen miedo de contribuir. Quien vive en la escasez emocional protege cada centavo como si fuera su identidad. La prosperidad solo resalta esta diferencia. Dios observa cómo tratas a las personas cuando tienes el poder de elegir, cuando puedas ayudar, guiar, facilitar o ignorar. La generosidad revela madurez espiritual porque demuestra ese dinero no se convirtió en amo. Quien es generoso gobierna los recursos. Quien es codicioso se rige por ellos. Esto no significa dar sin discernimiento. La generosidad bíblica es responsable, silenciosa y estratégico. No busca aplausos, busca impacto. No empobrece a quien da, fortalece quien gestiona. Es una extensión natural de un corazón que ya ha aprendido a confiar. Cuando la prosperidad se encuentra con la generosidad, adquiere un propósito. Ella deja de ser solo comodidad personal y se convierte en una herramienta de transformación. Pero cuando encuentra el egoísmo, se agota. Y todavía queda una revelación final, quizás la más decisiva de todas, porque incluso las prioridades, las prácticas correctas, la disciplina, el autocontrol, la visión, la mentalidad y la generosidad no sustentan sin una base invisible. La prosperidad, al final, confirma o destruye algo esencial, la personaje. Esto es lo que veremos en el siguiente bloque. No, al final, la prosperidad llega al punto más sensible de todos, el carácter. Integridad no es lo que se hace cuando hay vigilancia, sino lo que se sostiene cuando hay libertad, cuando nadie controla, cuando nadie exige, cuando no es necesario tomar decisiones explicado. La prosperidad amplía este espacio de libertad, y ahí es exactamente donde el personaje se revela. Hay personas que cuando prosperan, relajan sus valores,
Pequeñas concesiones parecen inofensivo. Un atajo aquí, una omisión allá, una justificación conveniente. El dinero no crea corrupción, simplemente proporciona el entorno para que se manifieste. Donde no hay integridad, la prosperidad se convierte en una fuerza erosionadora lenta y silenciosa. La sabiduría antigua siempre ha advertido: la riqueza sin carácter es un peso inestable. Puede crecer rápido, pero no se queda. La integridad sirve como base invisible. Nadie la ve, pero todo depende de ella. Cuando existe, las decisiones difíciles se toman con claridad. Cuando no existe, incluso las elecciones más simples se convierten en negociaciones internas. La integridad es cumplir tu palabra cuando cuesta. Es actuar con sinceridad cuando nadie lo sabría. Si fallaste, es rechazar ganancias que violen los principios, incluso cuando parezcan ventajoso. La prosperidad pone a prueba precisamente eso. Ofrece opciones. Ella pregunta en silencio: ¿hasta dónde llegarás para conservar lo que has logrado? En el mundo moderno, esta prueba es constante. Contratos, oportunidades, asociaciones, ventajas ocultas. Muchos pierden lo que construyeron no por falta de habilidad, sino por ruptura del personaje. La prosperidad solo acelera este proceso. ¿Qué tomaría años para caer? Se derrumba en meses cuando la base es frágil. Dios no se impresiona con los resultados visibles si la estructura invisible es comprometido. Él sabe que el carácter es lo que sostiene a las generaciones. El dinero puede construir cosas. La integridad genera confianza. Y la confianza es el activo más duradero que existe. Cuando se pierde, todo se vuelve inestable. Toda la persona duerme en paz, no porque tenga menos problemas, sino porque no vive huyendo de ella misma. La prosperidad encuentra descanso en este tipo de corazón. ¿Por qué no? Hay que defenderlo con mentiras, ni protegerlo con miedo. Fluye coherentemente. Cuando existe integridad, la prosperidad se convierte en un legado. Cuando no existe, se convierte breve recuerdo. La diferencia no está en el mercado, ni en la suerte, ni en las circunstancias. Está en el carácter silencioso que se manifiesta en las decisiones cotidianas. Y ahora, después de pasar por prioridades, disciplina, autocontrol, visión, mentalidad, generosidad e integridad, hemos llegado al punto final de este viaje, porque la prosperidad no vino a definirte como un ganador o un fracaso. Ella vino a revelarte. Solo queda una opción, no sobre cuánto tendrás, pero por quién te decidirás. Ser cuando tengas. Esto es lo que nos lleva al cierre definitivo. Hemos llegado al final de este viaje, pero no al final porque la prosperidad nunca era el destino, siempre fue el camino. Un camino que revela prioridades, pruebas disciplina, exige autocontrol, requiere visión, separa mentalidades, expone las relaciones y confirma el carácter. Al final, ella no responde quién eres. Ella pregunta. Dios no usa la prosperidad solo para elevar a unos por encima de otros. Él lo usa para revelar quién está dispuesto a asumir más responsabilidades. Porque cuanto mayor sea capacidad de elegir, mayor es la necesidad de tomar conciencia. La abundancia no llega a llenar los vacíos internos. Viene a mostrar si estos vacíos todavía existen. Quizás te diste cuenta a lo largo de este video que prosperar no se trata solo de ganar. Más, es convertirse en alguien capaz de sostener lo que llega. Mantener sin perder esencia. Sostener sin corromperse. Sostén sin olvidar de dónde vienes. Y por ¿a dónde vas? La verdadera prosperidad guarda silencio porque no necesita demostrar nada. Ella construye mientras muchos duermen. Crece mientras pocos lo notan. Queda cuando las modas pasan. Y sobre todo, deja un legado. No solo material, sino espiritual y humano. Ahora bien, la última pregunta no es sobre el dinero. Se trata de elección. ¿Seguirás buscando la prosperidad como recompensa? ¿O la aceptarás como un llamado a la madurez? ¿Quieres más solo para consumir? ¿O construir algo que sobreviva al tiempo? La sabiduría antigua nos recuerda que la riqueza sin propósito es una carga.
Pero la prosperidad con la conciencia es una herramienta divina. Revela quién eres realmente y quién sigues siendo. Puede llegar a ser. Si este viaje te habló, mantente conectado. Regístrate para seguir caminando por principios que no prometen atajos, pero sí construir cimientos. Aquí no estamos hablando de hacerse rico rápidamente. Hablamos de hacernos ricos correcto. Porque al final la prosperidad no pregunta cuánto has acumulado. Ella pregunta, ¿en quién te convertiste mientras construías? Y esa respuesta, solo tú puedes darla.